Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva clase de esta diplomatura en hockey sobre césped. Eh, bueno, nada, acá estamos de nuevo para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo cosas. Eh, Nada, vamos a hacer una continuación de lo que fue la clase pasada, porque dentro de lo que es la unidad 3 de técnica individual, ya hemos visto un montón de cosas, bueno, un poco los contenidos generales. Hemos visto algo que para mí es, creo que lo hablamos también la clase pasada, ya me voy perdiendo, me voy mareando un poco, pero con respecto a las tomas del palo, ¿sí? Hemos visto los distintos tipos de pases, sobre todo los más utilizados en el hockey actual, ¿sí? Vimos también recepciones y vimos algunas conducciones y también formas de eludir. Eh, con respecto a lo de las tomas del palo, que les decía, que creo que ya lo hemos hablado, para mí es fundamental que podamos nosotros empezar a corregir los distintos gestos técnicos, ¿sí? Tanto de pases como de recepciones y de conducciones. Y en la principal corrección muchas veces viene por el agarre del palo. Eh, Nada, si nosotros no tenemos bien en cuenta eso, a veces también se nos puede confundir la corrección o quizás la corrección no puede llegar a nuestra jugadora de la mejor forma o de la forma más que le termine saliendo mejor, ¿no? A nuestra jugadora. No encuentro la palabra justa como para nombrarlo. Pero bueno, nada, en definitiva es un poquitito eso, ¿no? Darle mucho hincapié a la toma del palo. Acuérdense que también lo habíamos hablado, que muchas veces jugadores grandes nunca les habían enseñado y lo van haciendo medio en forma natural y en forma sin darse cuenta, pero creo que es muy importante también poder reconocerlo y en base a reconocer la toma del palo, nosotros podemos corregir los distintos gestos técnicos, ¿sí? Bien, para hoy vamos a hablar de quites y vamos a hablar de posturas. Son otros dos aspectos que también considero que son sumamente importantes, ¿sí? Eh, Primero con respecto al tema de los quites. El tema de los quites, yo soy eh, si quieren llamarlo, un fundamentalista de la defensa. Eh, yo baso mi trabajo en mis equipos y en los equipos a los cuales dirijo y en los equipos con los que estoy coordinando actualmente, en siempre hacernos lo más fuertes posibles defensivamente, ¿sí? Porque creo que hay una parte lógica ahí que eh, nosotros, si defendemos bien, y defendemos tan bien que nos aseguramos de que no nos hagan goles, nosotros vamos a sacar un punto por partido, ¿sí? Que no es lo que muchas veces buscamos, el resultado final de un juego, ¿sí? De un partido, pero que en definitiva muchas veces para el jugador o para la jugadora termina siendo algo muy importante. Obviamente que para nosotros lo es, pero como estamos también en edad formativa, me parece que lo importante es que esto esté bien aprendido para cuando llegan a esas instancias de nada, de categorías superiores y que si en base a nuestra defensa buena, después, obviamente nosotros defendemos porque lo que buscamos con nuestra defensa es poder recuperar la pelota, ¿sí? Para después poder jugar con la pelota y de esa forma divertirnos mucho más. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los quites y de las posturas. Dentro de lo que era el trabajo práctico, yo les había dejado, ¿sí? Una de las últimas preguntas, o la última pregunta era si consideramos que la parte defensiva de una jugadora está involucrada dentro de la técnica individual. Bueno, lo vamos a ir viendo, ya obviamente se deben haber hecho una idea también, y yo considero que sí, porque hay distintos tipos de quites, ¿sí? Y hay distintas formas para también recuperar la bocha. Y después hay una pregunta que yo no se las dejé para el trabajo práctico, pero que ahora me gustaría que nos tomemos un minutito nada más, y está relacionado con el tema de las posturas, ¿sí? Y si hacemos hincapié en las posturas de nuestras jugadoras y de qué manera hacemos ese hincapié. Porque no es lo mismo
¿sí? Y lo hablamos también la vez pasada, que la parte quizás ergonómica o la biométrica de nuestras jugadoras no es igual en todas, pero sí tenemos que tener algo de noción de esto. Ya hemos hablado un poco cuando fuimos viendo sobre todo los gestos técnicos de pases y cuando fuimos viendo las recepciones y cuando fuimos viendo las conducciones, que este es un deporte en donde es muy importante cómo nos agachamos, ¿sí? El palo es más corto que nuestro cuerpo, entonces tenemos que agacharnos para jugar. Ahora, si nos agachamos solamente bajando la espalda, nada, nos va a generar otros problemas, además de que no vamos a poder desarrollar muchas técnicas de la forma correcta. Entonces también creo que es algo donde deberíamos hacer bastante hincapié, ¿sí? Bien, vamos a empezar a meternos bien en toda la clase de hoy. Empecemos con los quites. Nosotros vamos a ver quites que son a una mano y quites que son con dos manos. O quites que quizás comienzan con las dos manos, como es la mayoría o el 90% de nuestros gestos técnicos con el palo y con la bocha, ¿sí? Y después quizás en algunos pasamos a una sola mano. Vamos a empezar hablando del jab, ¿sí? El jab, bueno, empezamos con la toma del palo, que es en forma sartén. Habíamos hablado que la toma del palo, una de ellas se llamaba la toma del jab o la toma sartén, ¿sí? En donde la posición del cuerpo va a ser en semiflexión, entonces también ya estamos metiendo algo ahí de postura, que también lo hicimos con los gestos técnicos anteriores. Detalles a tener en cuenta, que se comienza con las dos manos en el palo para pasar a una sola, el brazo izquierdo empieza flexionado cerca del cuerpo para luego llegar a una extensión máxima, ¿sí? Entonces es una distancia que yo voy a poder tener con la jugadora contraria de que me permita después poder reaccionar, ¿sí? En el momento del tiro, el quite, debo acompañar con un paso, ¿sí? Sobre todo con el pie izquierdo hacia adelante, pero es sumamente importante siempre volver a la posición inicial lo más rápido posible. Entonces, acá en la fotito vemos como un jugador está por hacer un quite con las dos manos en el palo, ¿sí? Una está medio ahí escondida, la otra está acá abajo, ¿sí? El brazo izquierdo está, bueno, flexionado muy cercano al cuerpo, ¿sí? Y esta sería la primer postura o el momento inicial del quite. Ahora, la segunda postura ya es con el brazo izquierdo extendido, el palo en una sola mano, fíjense que la mano derecha ya soltó el palo, ahí nos permite esta extensión máxima, ¿sí? Que me va a dar una distancia del jugador o la jugadora con bocha en donde yo siempre pueda tener reacción. Lo que decíamos, que quizás hacemos un paso con el pie izquierdo hacia adelante como para atacar hacia la bocha, ¿sí? Entonces esta sería la segunda postura y momento final del quite, que en realidad es medio tramposo, porque como decimos, es sumamente importante volver a la posición inicial rápido. Entonces yo debería empezar con la posición de la foto que está arriba para seguir a la posición de la foto que está abajo y volver rápidamente a tomar el palo con dos manos, ¿sí? Volver a tener el codo o el brazo izquierdo flexionado, ¿sí? Y estar de nuevo en la postura, en la primer postura inicial. Después, obviamente, tenemos un montón de videos y vamos a ir viendo también más específico de cómo es esto. A ver, dentro de lo que son los quites, yo el jab lo considero no un quite en donde buscamos quizás quedarnos con la pelota, pero sí es un quite en donde nosotros estamos obligando al jugador o la jugadora contraria a no levantar la cabeza y poder elegir rápido lo que haga. Es un quite en donde yo puedo hacer que la jugadora esté tan pendiente de la bocha que no pueda estar eligiendo lo segundo que quiera hacer, ¿sí? Entonces la tengo ahí concentrada, que en el momento que se desconcentre, yo haciendo el quite, puedo llegar a tocarle la bocha y sacársela. A ver, ¿por qué digo que también no lo considero tanto un quite? Porque no es una jugada en donde yo me quede después con la pelota en el palo, como sí va a pasar en otros. Y sí es una
una situación en donde yo le puedo tocar la bocha y hacer que la jugadora contraria pierda la posesión. Bien, vemos otra vez otras fotos, ¿sí? En una postura, bueno, son fotos más viejas, es una postura un poco más erguida la que tiene este jugador, ¿sí? Que está sirviendo de ejemplo. Volvemos a que la toma del palo es la toma sartén, la postura del cuerpo en semiflexión. Tenemos la foto 1, que es el momento inicial del quite, con la empuñadura del palo en las dos manos, con el codo o el brazo izquierdo flexionado, ¿sí? Y en la postura 2 o en la foto 2 tenemos el momento final del quite con la empuñadura en un solo palo, ¿sí? Con la vista hacia donde estaría la bocha, con el brazo izquierdo totalmente extendido para que, como decía antes, nos dé esa distancia. El movimiento del paso con el pie izquierdo hacia adelante y recordar siempre que de la foto 1 pasamos a la 2 y automáticamente volvemos a la 1, ¿sí? Y esto después, si quieren, se los puedo fundamentar cuando sigamos hablando un poquitito con respecto a las formas de quitar la bocha. Bien, empezamos acá con un videíto. Este videíto cuando lo vi me gustó porque lo que dice es cómo convertirnos en un maestro en la defensa. A ver el volumen para así escuchamos lo que van hablando. Para los que no sepan inglés, yo les voy diciendo, si no. La clave es mover bien los pies, ser agresivos con los pies. Sí, ahí dice que hace el jab y automáticamente vuelve para atrás, jab y vuelve para atrás. ¿Sí? Lo que no está bueno es hacer el jab y seguir de largo, porque de esa forma nos podrían estar eludiendo. Otra de las formas es quizás con el jab llevarla o inducirla hacia algún lugar para después poder hacer quizás el quite de derecho. ¿Sí? Eso es lo que dice al final. Amagar que voy a hacerle el jab para tentarla a ir hacia nuestro derecho y a partir de ahí nosotros poder ejercer el quite. Entonces, por eso mismo también yo les decía que quizás el quite o el jab en realidad no termina siendo un quite, sino que termina siendo una forma de presionar a la jugadora contraria para que no pueda leer tanto el juego, para que no pueda levantar la cabeza, para que tenga que decidir bajo presión. Y con respecto a lo que acá mostraban, esto último de inducirla hacia un sector, para así después quizás con otro quite poder quedarnos con la bocha. Lo volvemos a ver. I'm not jabbing, going through the ball. You've got to jab and get those feet moving in order to stay involved in the play. Okay? Now, what I want you to try and do now is jab. I might jab to the left. Where's Claire going to take her touch? Okay, so now I might add the block tackle. Right, so go back a minute. So I come at this, so I jab here, and I can basic one. Forcing all carrier to go. Bien, pasamos, les dejo quizás un jueguito bien sencillo para hacer, ¿sí? En donde el objetivo es el quite del jab, defender con las piernas, ¿sí? Y defender el dribbling. Cada equipo tiene un determinado tiempo para atacar la mayor cantidad de bochas posible que están en posesión del equipo que está dentro del cuadrado. Es decir, no sé, acá pusimos un ejemplo de 2 cuadrados con 3 jugadoras de verde con bocha, ¿sí? Y hay 3 jugadoras de amarillo fuera sin bocha, en donde la jugadora de amarillo, ¿sí? Tiene que entrar al cuadrado y tratar de, mediante un jab, tocar una bocha, ¿sí? De alguna de las 3 jugadoras de verde. Una vez que lo hace, sale y entra la compañera.
¿sí? Bueno, lo podemos hacer por turnos, es decir, una vez tiene la posesión verde y otra vez la tiene amarillo, entonces hacer quizás una competencia ahí. Lo podemos hacer también por tiempo, a ver cuál es el equipo que... la primera opción es cuál es el equipo que en menos tiempo tocó las 3 bochas, o en 2 minutos cuánta cantidad de bochas fuimos tocando, ya que cuando quizás le toco la bocha a esta jugadora, sí puede volver a agarrar la bocha y volver a meterse. Esas son las opciones, nada, como para tener ahí un ejercicio en donde podemos ir trabajando, como les decía, el quite del jab y defender bien con las piernas. A ver si me salté de algo de esto. Comienza bien. Bueno, listo, perfecto. Hay un ejercicio. Le podemos, ¿sí? Poner puntos por cada bocha tocada. Le podemos poner 3 puntos a la jugadora que esté en el campo y que haya evitado que le toquen. Entonces también, como equipo que estoy dentro, como equipo verde, sí, quizás pasan un determinado tiempo y no le tocaron la bocha, bueno, también le podemos dar 3 puntos. Y también podemos agregar, como habíamos visto la vez pasada, puntos por calidad en ejecución. Cuanto mejor lo hago, estoy en el objetivo que quiero del ejercicio, ¿sí? Y no por la competencia que se nos vaya el foco de lo que estoy entrenando. Es importante tener en cuenta las dimensiones del cuadrado y la cantidad de gente o jugadoras por equipo que haya en el cuadrado, para que no termine siendo caótico o que no sea imposible tampoco que las jugadoras defensa puedan tocar una bocha. Y una variante puede ser que la jugadora que entra a sumar puntos al cuadrado debe sacar la bocha del mismo en vez de solamente tocarla, ¿sí? Entonces, en el primero hacíamos que quizás solamente tocando la bocha con el jab ya valía. Ahora lo que le podemos agregar también como una variante a ese ejercicio es que no solamente tocarla, sino que sacarla del cuadrado para eliminar esa bocha. Bien, vamos a ver uno de los quites que en definitiva es el más nuevo, es el que se puso medio de moda ahora último, ¿sí? Que en mi época de jugador ni lo conocíamos, ni existía, que se llama el shave o el steel, que sería, bueno, que es un kit en realidad que se viene desde atrás, que nunca estoy enfrentando al jugador, sino que lo estoy corriendo desde atrás. Bueno, la toma del palo también puede ser sartén o puede ser una toma reloj en el caso de que sea con 2 manos, ¿sí? Como estamos viendo acá en la foto, es un shave con 2 manos. Entonces, sobre todo los que son de derecho, después vamos a ver un videito de uno que es de revés. Entonces, la toma del palo es con la toma reloj, ¿sí? En este caso, con las 2 manos. El quite que se genera a la carrera en la misma dirección que el jugador contrario. Entonces nosotros nos vamos a tratar de meter desde atrás para después, arrastrando el palo por el piso, para no golpear el palo contrario y no generarle infracción, y de esa forma ver si nos podemos quedar con la bocha. Como les decía, es un quite nuevo que antes no se conocía. Acá tenemos una foto, ¿sí? En donde también el jugador de rojo le está haciendo, ¿sí? Un shave al jugador de Argentina. La toma del palo, ¿sí? Fíjense que sí, que es la de jab, pero porque también lo está haciendo de revés, ¿sí? Está con una sola mano para tener más alcance. Entrando por detrás del jugador que viene con la bocha y viene siempre arrastrando el palo. Como les decía, de esa forma no va a haber golpe en el palo del jugador en posesión, entonces tampoco debería ser infracción. ¿Sí? Es importante, bueno, al igual que con el jab, el brazo izquierdo extendido para poder tener un poco o mayor alcance. Bien, y acá está justo una situación en donde dentro del área este es un partido de la Pro League del año pasado, en donde jugaban los Leones contra India. El árbitro cobra córner corto en contra de Argentina. Argentina pide el video ref, gracias a Tomás Aviv, que es el que ejecuta el quite.
Y lo termina ganando, porque se dan cuenta que el quite termina siendo lícito. Fíjense cómo vienen los dos medios en la misma dirección, la toma del palo en forma de, con la toma sartén, con la toma del jab, ¿sí? Entrando por detrás y arrastrando el palo para poder quedarse con la bocha. Sí, vamos a ver ahí toda la repetición. Entrando por detrás, en ningún momento, ¿sí? Le hace infracción tocando el palo. Lo único que está un poco al límite, digamos, es el revés de palo, ¿no? La parte no permitida, pero como la bocha termina pasando por arriba, no lo consideran que haya sido así. Entonces, en definitiva, también está buenísimo poder ejercer este tipo de presiones, ¿sí? Sobre el jugador que tiene la bocha, corriéndolo de atrás, que sea bien sorpresivo, y quedarnos con la bocha en el palo, o hasta incluso que un compañero nuestro se pueda quedar con esa bocha. Bien. Un ejercicio como lo podríamos entrenar, ¿sí? Es con un pase, que empiecen los dos a correr, y bueno, y en el momento indicado, el jugador quitarle la bocha para después hacer una asistencia y nada, y terminarlo con un tiro al arco. Este es un ejercicio que a veces me gusta hacerlo, tipo entrada en calor, ¿sí? Entonces trabajamos sobre un pase y una recepción, esas carreras llevando la bocha, permitirle que nuestro jugador pueda entrenar el tema del shaving, entrando desde atrás, y para que no termine ahí nomás, pasamos la pelota a un nuevo compañero para que termine tirando al arco y lo hacemos un poco más entretenido. Vamos a hacer para un lado y para el otro, y de esa forma sumamos un montón. Bien, ahora sí, uno de los kits más conocidos o más importantes también dentro del deporte es el kit, el corredizo, o lunge, se llamaba en inglés, ¿sí? La toma del palo es la básica, es la toma aplauso. ¿Por qué no es la toma del jab? Porque si acá lo vemos al jugador de amarillo con el palo en el piso, se van a dar cuenta que en realidad termina siendo más una toma reloj esta que la toma aplauso, pero para el derecho sí o sí es la toma aplauso, eh, pero que la cara del palo no está apuntando hacia arriba, sino que está apuntando hacia la bocha, ¿sí? La postura del cuerpo es en semiflexión y hasta bien profunda en el caso de estar un poco más alejado de la bocha. Este es un quite que nos da mucho alcance, ¿sí? Porque yo estirándome bien y agachándome bien tengo muchísimo alcance, entonces también está bueno. El palo nunca debe venir desde arriba hacia abajo. Ese es uno de los principales errores que hay, porque muchas veces, aunque yo me quede con la bocha, es un movimiento muy agresivo hacia la bocha, entonces me pueden cobrar infracción y hasta incluso me pueden sacar alguna tarjeta. Es muy importante, sí, que el palo siempre vaya al ras del piso, ¿sí? Y no tirarlo desde arriba hacia abajo. Es un quite que siempre se realiza con una mano, como les decía, que nos podemos extender mucho y de esa forma tener mucho alcance. Vemos otro, ¿sí? Un corredizo ahora de derecho. Es sumamente importante la posición de las piernas, nunca quedar con los pies paralelos, ¿sí? Yo cuando enseño este quite lo que digo, o la desventaja de quedar con los pies paralelos, es que yo, si no soy efectivo en el quite y tengo que seguir corriendo para atrás, con los pies paralelos necesito hacer un segundo paso para poder girar, para después empezar a correr. Si yo ya tengo un pie adelante y el otro atrás, con solo un giro del cuerpo, ya estoy en posición de carrera nuevamente. ¿Sí? Eh, bueno, nada, este sería bien de derecho. Ahora le tengo un videito preparado de cómo, de quites más que nada, de intercepciones, de cómo preparar las defensas, ¿sí? De cómo ir preparando quizás ahí y leer y poder ser efectivo en un anticipo. Sí, cómo estar en esas posiciones de anticipo que ya después les voy a mostrar también por momentos,
¿Y por qué les estaba mostrando este video? Se los explico más al final. Después tengo, esto es bien, hockey del más alto nivel, hockey de caballeros, Holanda con Bélgica, ¿sí? Son de los equipos 1 y 2 del mundo. Eh, pero se lo llevo un poco a una parte un poquito más terrenal, tipo hockey local, femenino. Está bien, es una primera división, pero como para que también podamos tener esa noción. ¿Sí? Bien, como la vez pasada hablamos de los gestos técnicos de pases o de recepciones y demás, también poner en el campo de juego eh, cuáles son las mejores o los lugares en donde más tenemos que utilizar algún tipo de quite, quizás con una sola mano en nuestra zona defensiva, para algún doblaje, alguna cobertura, o bueno, ese shape que vimos de Thomas Aviv en el video. Ya en una zona media el volumen puede ser un poco más alto para poder romper y presionar o bajar la velocidad del jugador rival. Y en la zona profunda, nuestra zona de ataque, sí es el volumen más alto en donde nosotros podemos utilizar el quite de una sola mano como para poder presionar. Ya después con dos manos, ¿sí? En zona 1 va a ser un volumen muy alto, porque ahí es donde nosotros tenemos que cubrirnos bien los pies, donde tenemos que bajar la velocidad del ataque rival. Entonces la mayoría de los quites van a ser ahí a dos manos. Todavía los tenemos que seguir viendo, ¿sí? Todavía no los vimos del todo. Estos que les mostré por ahora son con una sola mano. El jab, el shaving y el corredizo. En zona 2, bueno, el quite con dos manos, fíjense que yo puse volumen alto en los tres sectores del campo y está muy relacionado a, nada, cosas que vamos a ir viendo ahora en el transcurso de la clase. Lo mismo se utilizan para bajar velocidades y generar errores, y ahí ya empezamos a tirar un... Ay, me sale la palabra en inglés y no en castellano. Ya empezamos a tirarles como una pista de lo que yo considero mi mejor forma para defender, ¿no? Y en zona alta, en zona de nuestra definición, sí, también para presionar nos sirven mucho los quites a dos manos. Bien, y acá viene la gran pregunta. Nosotros por ahora vimos, como les decía, el jab, el shave y el corredizo. Cuando yo jugaba, utilizábamos mucho el corredizo. Era el quite más utilizado. ¿Y por qué? Porque nosotros podíamos generar o podíamos quitar la bocha generándole distracción o sorpresa al jugador rival. Claramente esta es una foto de un quite corredizo, ¿sí? Y un jugador contrario levantando la bocha. ¿Por qué se utilizaba tanto o por qué era tan efectivo o por qué nosotros podíamos sorprender? Muchas veces, a mí lo que me habían enseñado es, yo enfrento al jugador contrario, lo trato de inducir, ¿sí? Para que vaya o para mi derecho o para mi revés, depende del sector del campo que esté. Lo dejo entrar en una zona en donde casi quedamos paralelos, ¿sí? Y el quite lo termino ejerciendo una vez que él me está por pasar o me está pasando. Total, yo tirando, haciendo ese paso largo, estirándome bien con la mano, ¿sí? Con el brazo izquierdo, tengo muchísimo alcance y lo puedo estar sorprendiendo pensando el jugador contrario que ya me eludió. ¿Y por qué les puse esta foto justamente? ¿Y por qué la pregunta? Bien, porque en el hockey actual las velocidades aumentaron mucho, ¿sí? Aumentaron mucho. También lo que aumentó mucho son estas habilidades. Hoy por hoy, el levantar la bocha es una habilidad que tienen la mayoría de los jugadores ofensivos, ¿sí? Y en definitiva, si no, también estaría jugando una carrera contra este jugador que yo quiero dejarlo pasar un poquitito para después ejercerle el corredizo. Entonces, y hoy con estas velocidades que aumentaron tanto, ¿yo cómo puedo saber si soy más rápido o no soy más rápido que el jugador contrario? Entonces estaría en una lotería constante, depende contra quién esté contra quién esté defendiendo, si puedo ser efectivo o no puedo ser efectivo con el quite.
Y lo mismo, por más de que yo sea más rápido, si el jugador es habilidoso y me levanta la bocha, cuando yo haga el quite y vaya con el quite a apoyarlo en el piso, me va a levantar la bocha y me va a eludir. ¿Sí? Entonces, como las velocidades aumentaron tanto, las habilidades aumentando tanto, ahora lo que más se busca es tratar de enfrentar al jugador o a la jugadora contraria para bajarle la velocidad, ¿sí? Y en definitiva, bajar el ataque, ¿sí? La velocidad del ataque rival. Entonces, ¿esto qué nos da? Que tenemos que estar más cerca o podemos estar más cerca. Nosotros debemos proteger el centro del campo, ¿sí? Protegerme los pies. Y nuestras formas de recuperar muchas veces termina siendo generando los errores en el equipo rival, ¿sí? O hasta incluso que si ese jugador a mí o esa jugadora no me puede eludir y decide pasar la bocha, como vimos en el video ese que veíamos a Holanda contra Bélgica, generar muchos anticipos de mis compañeros o mis compañeras que estén atentos a este error que yo estoy tratando de generar en el equipo rival. ¿Sí? Entonces, como les decía acá, una de las cosas que buscamos hacer para disminuir la velocidad del ataque rival es enfrentar. ¿Sí? Entonces, este es nuestro primer quite quizás con dos manos, en donde nosotros vamos a enfrentar, la toma del palo es el aplauso, ¿sí? La básica, la postura del cuerpo siempre en semiflexión. Es importantísimo que la curva del palo siempre se encuentre por debajo de la rodilla, ¿sí? Y lo más cercano al piso posible. Se baja bien el centro de gravedad, ¿sí? Y en todo momento tratamos de protegernos los pies, que sería una escapatoria que tiene el jugador con bocha. Entonces acá vemos la toma del palo, la curva bien abajo, la posición de semiflexión del cuerpo. ¿Sí? Obviamente que acá todavía no está en momento de quite, entonces todavía sigue bastante erguido o bastante parado. Y en esta última que vamos a ver acá, en esta otra foto, sí ya estamos más para el momento del quite, ¿sí? Con las dos manos, entonces con el palo mucho más horizontal al piso, mucho más abajo, pero siempre protegiéndonos la zona de los pies. Lo mismo, la semiflexión ahora quizás es un poco mayor, ¿sí? Pero hay que bajar bien el centro de gravedad. De esa forma vamos a tener como mucho más chances de quedarnos con la bocha. Bien, vemos otro videito. Bien, volvemos a mostrarlo y lo que tenemos que hacer hincapié es ver en los momentos que quieren quitar para adelante, cualquiera de los dos que está mostrando el ejercicio, cómo fallan, ¿sí? Y en los momentos en donde tienen la paciencia, no lo dejan arrancar, lo están molestando con el jab, ¿sí? Sí somos efectivos en el quite. Bien, ahí es el momento que hay que ir para adelante, entonces perdemos, todo lo que fue previo de piernas estuvo bien, mover con el jab, no dejarlo tomar velocidad, ¿sí? Tenerlo ahí. Ahora, en el momento que se pensó que tenía la bocha y fue para adelante, erra en el quite. Otra vez, jab, lo sigue manejando de jab, le puede tocar la bocha y sacársela. ¿Sí? En este momento, que no fue con el quite para adelante, pero sí viene con el corredizo para atrás, puede tener la oportunidad de quedarse con la bocha. ¿Sí? Ahí el error fue quedar con pies paralelos, tira un jab a una mano y no vuelve a dos, cuando vuelve a dos queda con los pies paralelos como le decía, entonces como que queda sin posibilidad de reacción. Y en la última se la juega directamente un corredizo para adelante, en la anterior, perdón, se la juega directamente un corredizo para adelante y erra porque vino la habilidad aérea. Y en este lo mismo, va con el corredizo y la jugadora quizás al estar en una distancia corta lo sorprende y lo termina eludiendo. Bien, y ahora les muestro un par de videitos cómo nosotros lo vamos entrenando en el club. Y fíjense que es mucho, todo el tiempo con el palo en dos manos. Es un ejercicio sencillo, como el que estábamos viendo recién, ¿sí? Tratar de nunca ser eliminada.
la jugadora que tiene que venir con bocha tiene que hacer el gol en el arquito este de conos que hay acá, ¿sí? Y empezamos a trabajarlo así. Fíjense que son bien chiquititas las nenas, creo que son de no me acuerdo si eran una 9ª división. Entonces empezábamos con un pase, ir a cortar la distancia. ¿Por qué acortamos las distancias? Para que esta jugadora que está en posesión de pelota, ¿sí?, no tome velocidad. Si la que recién le hace el pase, esta de palo naranja y remera de Argentina, le hace el pase y se queda parada acá, esta jugadora desde que para la bocha hasta que viene para acá, puede tomar velocidad. Entonces, para que no tome velocidad, acortamos la distancia. Al acortar la distancia, ya empezar a manejar todo, quites con 2 manos. No pasarnos, trabajar con las piernas, ¿sí? Lograr enfrentarla, lograr el momento de quizás poder quitarle la bola, ¿sí? Y generar nada, esas batallas que en estas nenas termina siendo divertido, que ellas la pasan bien también, ¿sí? Y trabajar todo eso con 2 manos. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento se dio por vencida y siempre estuvo ahí luchando con las 2 manos, ¿sí? Eh, Como les decía yo, quizás en mi época lo que hacíamos es, nos parábamos más desde este lado, la dejábamos correr y cuando iba corriendo, desde atrás le tratábamos de ejercer el corredizo, ahí quizás le tirábamos el corredizo. Hoy por hoy, si esta jugadora, como lo vimos en el videito de recién, nos levanta la bocha, nos deja fuera de combate. Entonces lo importante es quizás acelerar y volver a estar en carrera y volver a enfrentarla para bajarle su velocidad y siempre tener la posibilidad de recuperación. Bien, otro ejercicio que podemos hacer, ¿sí? Eh, Nada, este juego consiste en que la jugadora que tiene la bocha, ¿sí?, para poder tener la posibilidad de tirar al arco, debe pasar por una determinada cantidad de puertas, ¿sí? Las puertas son los conitos estos azules que están armados tipo arquito, tipo puerta, le decimos, ¿sí? Entonces, mientras que la jugadora que le toca defender, que en este caso son las de amarillo, lo que tienen que hacer es ir a taparle las puertas para que no pasen por ahí. No hace falta que le quite la bocha, solo el hecho de tratar de ir a enfrentarlas y bloquear con el palo, ¿sí? Y que con su cuerpo ya sentir que la puerta esa, la entrada, está bloqueada. Entonces, de esta manera, la defensora aprende a trabajar con las piernas y con el cuerpo los perfiles defensivos, y el equipo rojo, que en este caso es el que está atacando, nada, trabajar también sobre la lectura de lo que hablábamos antes, ¿no? La toma de decisión. Si me conviene ir por un conito, si me conviene ir por el otro, cuál está ocupado, cuál no está ocupado, ¿sí? Al terminar el tiempo podemos intercambiar los roles, podemos hacer que salen las 3 rojas, ¿sí?, con una bocha cada una para poder hacer el gol. Deben pasar por lo menos por 2 puertitas, ¿sí? Y eso les va a dar el derecho a ir a tirar al arco. Y el amarillo debe de tenerlas, sí, tapándole las posibles entradas. Nada, es como un jueguito que podemos hacer así a modo de ir trabajando sobre esas posiciones de defensa. Bien, esos son los kits básicos, los kits más comunes, los que más se utilizan hoy. Como hablamos la vez pasada de los gestos técnicos, ahora en el tema de kits tenemos el jab, ya se los expliqué bastante, el tema del shaving, lo mismo, el tema del corredizo, y para mí, en el que más tenemos que hacer hincapié es en el kit con 2 manos. Cuando después ya veamos sistemas de juego, también vamos a hablar bastante de los sistemas de juego sin bocha, y les voy a mostrar bien también todos los fundamentos o cuáles son los conceptos defensivos, que en una parte también lo hemos tocado, ¿sí? De esas, de proteger el centro, ¿sí? Tratar de hacerle siempre el camino más largo al equipo rival, de bajarle la velocidad al ataque contrario,
y hasta incluso para hablarlo más de sistema defensivo y hablarlo más de sistema en equipo, ver en qué momento nosotros podemos tener nuestra jugadora extra, nuestro jugador extra, nuestro líbero, para ahí sí doblar jugadas defensivas y poder ser más agresivos y poder quitar un quite, y a ejercer un quite. Yo lo que estoy convencido, y que lo mostré antes y lo hablamos antes y lo vimos en el video ese que les había pasado, que hoy por hoy las formas de recuperar la pelota más efectivas son mediante errores del equipo rival o anticipos de nuestras compañeras gracias a la presión o el enfrentar o el bajarle la velocidad que yo pude hacer con mi rival. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de posturas ahora. En base a una buena postura, ¿sí? Para realizar un gesto técnico, me va a garantizar seguramente el éxito en la jugada, ¿sí? O en mi futuro juego. Si yo no tengo buenas posturas en diferentes situaciones del partido, en diferentes situaciones del juego, me puede costar mucho más la ejecución de ese gesto técnico, ¿sí? Porque me va a sacar más tiempo, porque me va a hacer tener más esfuerzo, ¿sí? Y porque seguramente si yo sigo manteniendo esa mala postura, el porcentaje de ejecución en ese gesto técnico no va a ser del todo correcto, ¿sí? Vamos a hablar de posturas técnicas con la bocha. Cada gesto técnico debe desarrollar una postura determinada que acompañe a la ejecución y la fluidez del movimiento de ese gesto técnico. No es lo mismo la posición del cuerpo en la conducción de estudio que en la conducción de velocidad, que tampoco lo es en el push de asistencia, en el push ese de barrida, en el push de manos separadas o de manos juntas, ¿sí? Entonces, por eso para mí es muy importante corregir las distintas ejecuciones en base no solo a la técnica, como hablábamos antes, no solo a la toma del palo, sino también a la posición de los hombros, a la posición de los pies, y en relación a todo esto está la postura, ¿sí? Entonces, la postura, y va a estar, me van a escuchar mucho ahora hablando de la postura con respecto a la posición del centro de gravedad, ¿sí? Y a la inclinación que tenemos que tener con nuestro cuerpo. Las posturas de transición son esas posturas que nos permiten pasar de un gesto técnico a otro sin perder esa famosa inercia del movimiento, sin cortar el movimiento, ¿sí? Yo paro la bocha y voy a hacer una conducción, o paro la bocha y voy a hacer un pase, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de posturas de transición. Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre la posición de los pies, del cuerpo con relación a la bocha y a los brazos, ¿sí? No es bueno jugar con los brazos súper extendidos, no es bueno jugar con los brazos súper flexionados, ¿sí? Se tiene en cuenta no solo el gesto técnico que estamos realizando, sino también el que vamos a hacer después, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a ir preparando nuestra postura, ¿sí? Para la siguiente intención de juego. Por ejemplo, como les decía recién, después de una recepción de un jugador de forma equivocada, se levanta totalmente para después comenzar a conducir o realizar un pase. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Que lo vemos un montón. Yo hago, o yo recibo un pase, ¿sí? Tengo una buena postura de recepción. Eh, Paro la bocha, tengo excelente postura, toma del palo, de los pies y todo. Ahora bien, yo después de esa recepción, algo voy a hacer, como decía recién. O voy a correr con bocha, voy a hacer una conducción, o voy a hacer un pase, o algo por el estilo. Si en vez de yo modificar mi postura y parar la bocha y levantarme por completo para después volver a agacharme y hacer el pase, está mal, ¿sí? Entonces, la idea es que este trabajo de posturas vaya colaborando con que los gestos técnicos sean mucho más fluidos.
para que no desgastemos tanto a nuestra jugadora, ¿sí? Y obviamente para hacer nuestro juego más dinámico. Es decir, las contras que tenemos es, yo paro la bocha, me levanto, me vuelvo a agachar para hacer un pase y perdí mucho tiempo, ¿sí? Cuando yo podría haber parado la bocha y modificar apenas mi postura sin levantarme para hacer el pase, ¿sí? Entonces, perdí tiempo, perdí energía porque subí y bajé, ¿sí? Yo estoy abajo, subo y vuelvo a bajar, no tiene sentido, me podría quedar abajo, ¿sí? Entonces estoy perdiendo energía también, además de tiempo, ¿sí? Entonces, en definitiva, podemos ser menos dinámicos. Bien, vamos a empezar a hablar sobre estas posturas, ¿sí? Y nada, este fue un trabajo que hicimos también hace bastante tiempo con una jugadora del SIC, en donde, nada, fuimos viendo las imágenes o fuimos haciéndola trabajar, Anita, para que nos sea de ejemplo y después poder desarrollar este tipo de charlas, ¿no? Y sacar las fotos y hacer esas líneas que vamos haciendo. Bien. Eh, entonces, postura de transición entre la recepción y la conducción, ¿sí? Entonces, la foto uno acá, bien a la izquierda, arriba, el centro de gravedad está bien bajo en la recepción, ¿sí? Las piernas más flexionadas que el tronco, acá quedó quizás con el tronco demasiado flexionado, pero es muy importante la posición de las piernas. Ya en una segunda foto, en donde ya la bocha la paró o la está terminando de parar, empieza levemente, fíjense la línea punteada gruesa que dibujamos arriba, ¿sí? Entonces primero estamos por debajo de esa línea para después ir acercándonos a esa línea y empezar a levantar apenitas el cuerpo, ¿sí? Para que en la tercera ya tenemos un cierto grado de elevación y en la cuarta, ya con la cabeza, estamos a la altura de la línea, que es lo que nos permite ver todo lo que va pasando por delante. Fíjense también toda la transición que hubo de movimientos de pie, de separación de los pies, ¿sí? Y que en realidad nunca extendió las piernas del todo, nunca incorporó su tronco del todo. Entonces, la bocha viene, para la bocha y con el mismo gesto puede ya empezar a hacer la conducción, ¿sí? Es una recepción o una postura de transición entre la recepción y la conducción. Bien, la postura de transición entre una recepción y la barrida ya va a ser quizás distinta porque no me tengo quizás que erguir tanto, ¿sí? Fíjense en esta primera, que yo estoy agachada para recibir la bocha, pero me tengo que parar un poquitito más para correr. Entonces, como les decía antes, la línea punteada, amarilla, gruesa, en un momento estoy por debajo y en un momento estoy con los ojos más o menos a esa altura. Ahora, si yo quiero hacer una barrida en donde la postura de mi cuerpo es muchísimo más agazapada, ¿sí? Yo empiezo por debajo de la línea punteada, ¿sí? Para después terminar siempre por debajo de la línea punteada y en ningún momento pasarla para arriba. ¿Sí? Entonces tenemos una leve elevación del centro de gravedad, comenzando, ¿sí? Perdón, es esta. En la primera no, estamos igual que en la anterior, bien agachada, la misma recepción, todo, para después alejarnos la bocha del cuerpo. Fíjense que para hacer la barrida nos tenemos que alejar la bocha del cuerpo, tenemos que juntar las manos, ¿sí? Fíjense que arrancamos con manos bien separadas y después, en definitiva, juntamos las manos, ¿sí? Para después elevarnos a penitas para poder llevar el palo hacia atrás, pero ese elevarnos apenas nos hace otra vez volver abajo para poder ejecutar bien la barrida, ¿sí? Estar bien agazapada, como lo habíamos visto en la clase anterior de las fotos. Fíjense que Anita también está prácticamente con su pecho sobre su rodilla izquierda, ¿sí? Es el momento en el cual golpeamos la bocha. Momento previo, golpeo de bocha, ya la bocha salió despedida.
Bien, lo mismo para el push. Si yo tengo, ¿sí? Un centro de gravedad bien bajo para la recepción, eh, la transición que yo voy a hacer es casi estable, de la misma. Nosotros recién dijimos que para la conducción nos tenemos que levantar porque tan agachados no podemos correr. Entonces debemos levantarnos un poquitito y debemos llevar la cabeza a esa línea. Para hacer un pase de barrida me vuelvo a agachar un poquitito más o continúo en esa postura de transición agachándome siempre un poquito más, ¿sí? Ahora, en el gesto del push, la transición entre la parada y el pase, vamos a mantener la postura o la altura casi siempre al mismo nivel, ¿sí? Como que no la vamos a modificar demasiado. Entonces vemos que paramos la bocha, acomodamos, ¿sí? Quizás paramos la bocha más de frente, entonces acomodamos sobre un costado del cuerpo, nos mantenemos abajo para ejercer el push, ¿sí? Y en la finalización del push vemos que todavía estamos en esa postura bien por debajo de la línea amarilla. Bueno, bien. Muchas veces el mismo gesto técnico lo podemos realizar en distintas situaciones de juego, ¿sí? Y dependiendo de estas situaciones podemos modificar las posturas en beneficio de nuestra técnica. Y, bueno, obviamente en concepto del juego. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Podemos identificar diferentes posturas para el mismo gesto técnico, dependiendo de la situación del juego. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si son los espacios reducidos, ¿sí? Si son los espacios más grandes, entonces tengo poca oposición. Si estoy en espacio reducido, pero sobre todo en un box muy pequeño, en un cuadrado de presión muy pequeño, ¿sí? Si hay mucha oposición, ¿sí? O hasta incluso en el juego de área, tanto defensivo o ofensivo. Es decir, a lo que queremos ir es que nuestras posturas de transición depende cómo se vayan dando en los distintos momentos del partido, en los distintos momentos del juego, las podemos ir modificando, sin que eso, ¿sí? Nos perjudique en el juego global. Entonces, como les decía recién, yo estoy en una situación, vamos a hacer una situación defensiva, en donde me pasan la bocha adentro de mi área, pero que todavía el bloqueo contrario no me ejerció presión, ¿sí? Entonces, tengo espacio, es un espacio un poco más amplio, hay poca oposición, yo me puedo relajar un poco y después de parar la bocha, levantarme antes igual de hacer un siguiente pase, ¿sí? Sin modificarlo demasiado, es decir, nunca deberíamos modificar la postura más cuando yo estoy en contacto con la bocha que lo que es la postura de transición entre la recepción y la conducción. Pero sin embargo, en esa situación, como les decía, yo puedo lograr subir hasta esa línea punteada amarilla para después bajar y hacer un pase de push, ¿sí? Porque hay poca oposición. Ahora, distinto sería si yo recupero una bocha dentro del área y tengo que la presión de la delantera para volver a recuperarla, ¿sí? Más la presión de otras que me vienen encima y yo tengo que hacer un pase o tengo que hacer una conducción y bueno, en ningún momento puedo modificar mi postura, ¿sí? Y no sería lo indicado modificar la postura porque también estaría sacando tensión a esa jugada. Bien, algunos tips que tenemos que tratar de tener en cuenta, ¿sí? Tener posturas nos permite jugar en forma más dinámica, tener mayor velocidad y mayor sorpresa. Las posturas de transición correctas nos permiten estar siempre en contacto con la bocha, al mismo tiempo que tomo mi decisión en el momento preciso. Las correctas posturas en conducción nos permiten realizar habilidades con mayor fluidez y eficacia. Es decir, que yo cada vez que vaya corriendo con la bocha, si tengo una buena postura, puedo hacer esos distintos gestos técnicos de eliminación. Hay muchos gestos técnicos que, si uno se pone a pensarlos, lo podríamos hacer
más erguidos, más parados, igual, pero hay otros que no. Entonces, si nosotros podemos mantener siempre más o menos la misma postura, nos va a salir mucho más sencillo, lo vamos a hacer mucho más fluido y nos va a salir mejor también, ¿sí? Y tener posturas correctas nos da la posibilidad de jugar con la bocha y al mismo tiempo poder ir viendo todo lo que pasa por alrededor. Es decir, con esas posturas en donde nosotros no estamos tan parados ni tampoco estamos tan agachados y nosotros podemos mantener, como les decía el otro día, nuestra mirada, yo le digo el horizonte, ¿sí? Porque estoy mirando todo lo que pasa en una línea y no estar con la cabeza abajo, sí, que también termina siendo parte de la postura, me permite ir viendo todo lo que está pasando alrededor. Y de esa forma también, en definitiva, voy a poder tomar mejores decisiones. Bien, seguimos igual con el tema de posturas, ¿sí? Las posturas técnicas sin la bocha. Lo hablamos también un poco la vez pasada, la clase pasada, con respecto a las recepciones. Si yo no tengo la bocha, seguramente me la estén por pasar. Entonces, esas posturas perfiladas o esas posturas dinámicas, ¿sí? Son importantes. Son esas situaciones donde el jugador se desplaza pudiendo recibir la bocha luego de una descarga de un compañero o un pase ofensivo o bueno, o siendo una opción lateral, como lo vean ustedes en el momento del campo. Ese mismo jugador se desplaza sin perder la visión del juego, sin perder el perfil de avance, eh, buscando el espacio ideal de recepción, ¿sí? En todo momento estas acciones deben estar posturalmente preparadas para recibir. Yo no puedo pedir la bocha totalmente parada, porque cuando la bocha esté viniendo voy a tener que bajarme. Entonces siempre conviene tener esa postura de semiflexión, agazapado, con el centro de gravedad bien bajo, ¿sí? Y poder mantenernos y estar activos. Y hasta incluso si yo estoy corriendo sin bocha como para hacer una opción, también es súper importante. Y acá las vemos, ¿sí? En donde quizás estamos pidiendo la bocha en una carrera o una bocha dinámica, o un pase dinámico, para hacer una recepción abierta y seguir corriendo en dirección, ¿sí? O en dirección ofensiva. Entonces el centro de gravedad está levemente bajo. La curva del palo es lo que me indica o le indica a mi compañera dónde quiero la bocha. Si no es lo mismo estar acá que con el palo en la cintura. No es lo mismo estar en esta posición que estar parada y con el palo en la cintura, 10 veces peor, ¿sí? En definitiva parece como que no quiero la bocha, entonces es muy importante, ¿sí? Con la curva del palo estar ofreciendo dónde quiero la bocha, ¿sí? Y mantenemos esa postura durante nuestro desplazamiento hasta conectarnos con la bocha. Entonces, de esta manera siempre vamos a demostrar esa actitud o esa querer jugar y ser una opción de pase para mi compañera y que en definitiva me termine pasando la bocha. ¿Sí? Entonces, no tengo la bocha, soy opción de pase, me pasaron la bocha, ¿sí? En la 4, perdón, me pasaron la bocha, ya empiezo con una conducción para después elegir lo que voy haciendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Qué rápido estoy hablando, ¿eh? Espero no marearlos demasiado. Nada, se los digo siempre y no me canso de repetirlo, pero a veces hablo demasiado rápido y me engancho y sigo hablando. Nada, les debe pasar a ustedes quizás con temas que los apasionan, ¿no? Yo en mi vida normal soy una persona súper callada, que no soy de hablar demasiado, estoy más pendiente a lo que está pasando en mis alrededores, escuchando las conversaciones y demás. Pero bueno, cuando a veces el tema me apasiona demasiado, me engancho y empiezo a hablar, ¿sí? Así que perdón si los mareo un poco. Bien, sigamos con lo de posturas agazapadas en espacios un poco más chicos o más reducidos. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, para una recepción de derecho, ¿sí? Por nuestro sector derecho del campo, pasar la bocha y agrandar el espacio lateralmente. Entonces puedo pasar la bocha hacia la izquierda y me desplazo hacia la derecha, extendiendo, ¿sí? El espacio de juego. Entonces el palo lo voy a empezar ofreciendo adelante, pero yo voy a terminar parando la bocha atrás. ¿Sí? Entonces acá si lo vemos a Mati, en realidad está con el palo
en una altura en el medio de su cuerpo, ¿sí? Y va a dejar que la bocha, perdón, a ver si estoy leyendo mal. Desplazo a la derecha, extendiendo el espacio del campo, ¿sí? El palo se adelanta al cuerpo, ofreciendo siempre el derecho de palo por el piso agazapado. ¿Sí? Entonces empezamos con el palo atrás y vengo a buscar la bocha más adelante. ¿Sí? El centro de gravedad bien bajo y siempre con el palo, como decíamos antes, ofrecemos para recibir la bocha. Entonces yo pido la bocha y me anticipo un poquitito. La pido en la izquierda, ¿sí? La pido en la izquierda, pero en realidad la voy a buscar bien ahí adelante. Y una recepción quizás más desde el lado izquierdo, en realidad yo para no parar la bocha con el revés, que a veces me puede generar mucho más error, yo voy a parar la bocha entonces como atrás mío, digamos, ¿sí? Como que el cuerpo termina pasando y el palo lo ofrezco, como decíamos antes, siempre como opción de dónde quiero la bocha. Si yo voy corriendo, ¿sí? La cancha va en sentido hacia la derecha de su pantalla, ¿no? Hacia ahí estamos atacando. Entonces, Mati, en el sentido en el que están los números, es para donde va atacando. Si él quiere la bocha en el revés, debería poner la postura de revés. Es mucho más seguro poner la bocha o ofrecer la recepción ahí atrás para poder seguir creciendo, corriendo, ¿sí? Y de esa forma nunca cortar la carrera y poder seguir teniendo una recepción más segura y nada, y como les decía, poder ofrecer o decirle a mi compañera dónde quiero la bocha para después poder continuar con esa postura de transición entre que estoy pidiendo la bocha a lo que vaya a hacer después. A ver, denme un segundo que se me está quedando sin batería la compu. Ya la enchufo y seguimos. Sí, ahí estamos. Hay una gran diferencia, ¿no? En querer parar la bocha de revés o siempre tratar de parar la bocha de derecho, en donde es mucho más cómodo. A veces sí, la recepción de revés nos puede dar más velocidad, pero es más insegura o es más imprecisa, por llamarlo de cierta forma, y la de derecho nos va a dar mucho más seguridad, más precisión y, en definitiva, lo que nos hace perder es muy poco. ¿Sí? Entonces creo que esta recepción también es muy buena para como recepción abierta y como siempre les decía ahora, de ofrecer con la curva o mostrarle la curva a mi compañero o a mi compañera para que sepa dónde quiero la bocha. No la quiero adelante, sino que la quiero al cuerpo, en este caso. Bueno, bien, acá estaba todo y estar bien agachado siempre. Bueno, una buena postura sin pelota nos permite participar constantemente del juego, la postura más elevada para espacios más grandes, ¿sí? Un atacante después de una descarga busca preparar una nueva jugada, ofreciéndote en otro espacio de recepción, busca un espacio ofensivo, un espacio profundo, ¿sí? Mientras se desplaza hacia adelante, busca encontrar el momento de pisar y ofrecer la posible recepción. El centro de gravedad puede estar un poco más alto para tener un poco más de velocidad. No es lo mismo correr más agachadito, ¿sí? Que correr normalmente. Y la posibilidad de movimientos repentinos, desmarques, pisadas, cambios de dirección y demás cuestiones. Son posturas un poco más elevadas. Y las posturas de intercepción, ¿sí? Son esas posturas que se utilizan para interceptar o anticipar una jugada. El cuerpo se encuentra con el centro de gravedad bajo y adelante del eje, ¿sí? Es como que estamos lanzados hacia adelante para poder interceptar o anticipar esa pelota, esa bocha. De esta manera, el jugador se encuentra bien afirmado, pero perdiendo el equilibrio hacia adelante. El palo en relación al cuerpo se encuentra por delante y en diagonal. Bien, seguimos con las posturas sin bocha, posturas de intercepción, ¿sí? Bien agazapado, el centro de gravedad bien bajo y volcado levemente hacia adelante, como les decía recién. Es esas posturas en donde seguramente yo ya con la bocha, cuando la agarro, sigo corriendo para adelante. Es lo que me permite tener eso, el centro de gravedad hacia adelante, que en definitiva me puede como hacer medio perder el equilibrio.
¿sí? Pero como yo ya sé lo que va a pasar después, nada, está bien que eso suceda. Postura, esperando o generando el anticipo hasta tener la bocha en el palo. Fíjense que la postura no se varía prácticamente demasiado y a partir de ahí ya tenemos la bocha. Bien, vimos todo lo que es, o yo considero que tenemos que trabajar cuando hablamos de técnica individual, ¿sí? Eh, Son un montón de cosas, de las tomas del palo, de los gestos de los pases, de los gestos de recepciones, de las conducciones, de los quites, de las posturas, ¿sí? Nada, yo ahora lo que les armé un poquito para este final de la clase es ver algunos videos. Eh, y como para poder tener la noción de distintas cosas, ¿no? Para trabajar. Eh, Videos de habilidades, videos de pases, videos de recepciones y videos defensivos, como les mostré, que habíamos mostrado y les dije cuando veíamos ahí Holanda con Bélgica, que después lo llevo un poquito más a la realidad. Muchos análisis que yo hacía con mi equipo de chicas hasta el año pasado. Para que ellas también lo vean, para que ellas también lo detecten, ¿sí? Cosas muy positivas quizás con respecto a anticipos y después cosas quizás a mejorar con respecto a otras cuestiones que cuando lo vayamos viendo se las voy explicando, ¿sí? Entonces ahora yo lo que considero es que entrenando la técnica individual para poder tener más ductilidad, para que sea mucho más adaptable todo, ¿sí? La adaptabilidad de nuestra jugadora, la docilidad, la flexibilidad para el movimiento, para darles más coordinación, creo que son sumamente importantes trabajarlas. ¿Sí? Entonces, distintos tipos de dribbling, ¿sí? Que el dribbling no sea solamente pasar entre los conitos, sino que también lo podemos trabajar de muchas otras formas y hacerlo más entretenido. ¿Sí? Y como les decía, nos va a dar mucho más ductilidad, ¿sí? Nos va a dar mucha más coordinación, ¿sí? Dribbling frontal. Entonces, todo esto nos amplía nuestra base de conocimientos a nuestras jugadoras muchísimo. Sí, nosotros cuando hacemos los ejercicios, a nuestros chicos les hacemos hacer el dribbling, el zigzag solamente por los conitos, pero también con los conitos podemos hacer nada, distintos, ¿sí? Distintos tipos de dribbling que nos van a servir. Trabajar sobre el peso del cuerpo, ¿sí? Fíjense cómo cambia el peso del cuerpo de un lado hacia el otro. ¿Sí? Está buenísimo todo esto. Bien. Y acá otro. Sí, empezar a pasar por entre medio de todos los tonitos esos que están puestos de cualquier forma y hacer distintos tipos de trucos ahí adentro. Tratar de que no tocar ningún cono, ¿sí? No solamente dribbling, sino esos enganches con la curva, esos giros. Sí, el famoso campo minado, ese que decimos, en donde está lleno de conetos y tenemos que pasar por el medio. Y nada, también, o hacerlos que tengan que pasar por tantos conitos, o trabajarlo por tiempo y demás, son cuestiones buenas que nos hacen mejorar. Otro también que podemos hacer, ¿sí? Para trabajar sobre giros, sobre conducciones. ¿Sí? Salgamos del trabajo de pasar por los conitos y nada más, y tratemos de nada, de meter todas variantes, si lo hacemos recontra divertido para nuestras chicas, y no es siempre lo mismo. Y nada, está en nosotros, ¿eh? Está en nosotros y en nuestra capacidad de creatividad
o en nuestra capacidad hasta incluso de esto, ¿no? De que yo se los muestro y que ustedes también tienen ahí las redes como para buscar. Eh, yo, claro, buscando tantas de estas cosas, después el algoritmo me empieza a tirar cada vez más y está buenísimo. Me la paso mirando cosas de hockey en Instagram, de técnica individual. Bueno, los otros días que estaba armando la charla esta de quites y demás, que justo, nada, me empezó a tirar algoritmos de eso y, y encontré un par de videitos más que después se los voy a mostrar. No sé por qué, pero no los pude bajar, no los pude descargar, entonces me gustaría después, cuando estamos terminando, cerrar y mostrarles, que los tengo ahí en el Instagram. Sí, nada, ven, también otro tipo de habilidad de... Uy, se me pusieron las dos juntas. Levantar la bocha, que también está bueno, enseñarles a levantar la bocha. Bueno, nada, son un montón de cosas que podemos ir agregando. Y después hay un juego que es súper divertido, para las nenas también. Eh, Acá, bueno, hay un caño, ¿sí? Que se pone en forma de red, se arma como una canchita de un lado y una canchita del otro, y jugar ahí al tenis o al vóley o lo que quieran, ahí adentro para trabajar sobre recepciones o hasta incluso para trabajar sobre estos golpeos de bocha cuando vienen picando, elevadas y demás, ¿no? Nada, les encanta a las chicas jugar a esto. Podemos poner reglas, podemos hacer que la pelota puede picar más de una vez, pero que no puede salir del cuadrado, ¿sí? de la zona de la cancha. Podemos hacer que jueguen en parejas y que se tengan que por lo menos pasar la bocha 2 veces antes de tirarla para el otro lado. Nada, hay variantes de todo tipo que, como les decía antes, va a estar también un poco en nuestra creatividad. Bien, esos son con respecto a lo de técnicas individuales. Y ahora les quería mostrar también, como les dije antes, estos análisis que muchas veces hacíamos con mi equipo. Eh, Nada, sobre todo también cuando yo analizo y cuando queremos seguir trabajando o estamos haciendo hincapié sobre algunas cuestiones, eh, después hay que hacer un nuevo análisis de eso y volver a mostrárselo. Habíamos tenido, me acuerdo clarísimo antes de este partido, habíamos tenido un partido en donde no habíamos prácticamente anticipado ninguna jugada y yo les insistía con el tema de los anticipos y lo habíamos trabajado después en la semana y todo. Y bueno, y después les terminé armando un compilado del siguiente partido en donde anticipamos un montón de veces que, en definitiva, como yo siempre les digo, es base de nuestra defensa. ¿Sí? Entonces, fíjense ya, la primera postura de solamente estar enfrentando y que no tome velocidad, ¿sí? Para que ejerza un pase y tener una posibilidad de recuperación y un anticipo. Acá lo mismo, enfrentamos a la jugadora, hace el pase, mi compañera lista para un anticipo. ¿Sí? Enfrentamos, mi compañera atrás, lista para un anticipo. Bueno, un flick, esto no estaba en el video, nada más, lo busqué, pero otro flick. No tengan en cuenta el tema de los flicks, sino las jugadas que son por debajo. Bueno, anticipo dentro del área, ¿sí? Enfrentar, voy a ir un cachito más atrás, ¿sí? Enfrentar para que esta jugadora tenga que decidir qué hacer, hace un pase, mi compañera anticipa atrás, lo mismo, enfrentamos para que mi compañera anticipe atrás, posturas de anticipos, ¿sí? Las presiones para generar el error en el equipo rival, como les decía antes. ¿Sí? Es un video todo de anticipos. De que alguien, ¿sí? En esta presión ofensiva, mi equipo atacaba para aquel lado, posición de anticipo, entonces esta jugadora puede anticipar, como les decía antes, gracias a la presión que ejercieron las otras o la otra, y obligó a que la jugadora contraria suelte la bocha y se equivoque. Parece casi la misma, pero no es. Pero otra vez, posición de anticipo en el área, ¿sí? Enfrentando ahí afuera
¿sí? Para que no tome velocidad, para que no me eluda. Suelta la bocha y anticipamos. Bueno, un flick, como les decía, no le demos tanta importancia a esa. Otro más, pero que igual son posiciones de anticipo. Anticipo en el área, ¿sí? Y todo esto lo vamos generando o lo vamos ganando por presiones que hacemos sobre la bocha sin pasar de largo, sin que la jugadora contraria tome velocidad y también por las posturas, ¿no? Porque estamos en postura de anticipo o estamos atentas a anticipos, ¿sí? Fíjense cómo están agazapadas con la curva del palo debajo de la rodilla, ¿sí? En posición ya de prevención. Quizás acá tenemos una jugadora que no está tan involucrada, entonces su postura no es del todo correcta. ¿Sí? Pero bueno, nada, eso. ¿Sí? Pasamos. Otro de los análisis de juego sin bocha, ya un poco más global y más general, con respecto a sobre todo tema de quites. ¿Sí? Es una jugada. Ahí vamos leyendo, es una jugada que nos cobran penal, aunque yo no estoy muy de acuerdo en lo que pasó. ¿Sí? Esto es un análisis que yo se lo mostré a las jugadoras, pero tiramos dos quites con una mano dentro del área. Y yo decimos dentro del área no hay que tirar quites, no hay que generar infracciones, sí hay que protegernos los pies, no dejar que el equipo contrario se haga grande en esas situaciones, que nos eluda. Y este fue un partido donde habíamos tirado mucho quite, ahí sí existió el quite de esta jugadora que en realidad está con su marca, quiere compensar lo que pasó antes y termina haciendo la infracción. Entonces, muchas veces el quite con una sola mano, no tenemos todo el control y generamos infracciones. Recepción de una jugadora contraria dentro de mi área, ¿sí? Y ahí marcó dos jugadoras que dentro del área tiramos dos quites a una sola mano. ¿Y qué pasa? Pasamos de largo. Tiro un quite, tiro otro quite, nos quedamos sin defensa. ¿Sí? Entonces nada, son cosas que me gusta ir mostrándoles, ir marcándoles para una mejora futura. Bueno, esto es más, este está más relacionado también a nuestra forma de defender, de primero proteger el centro, que si le quieren pasar la bocha afuera, que se la pasen afuera, pero que no me ataquen por el centro del campo. Así que es lo que en definitiva terminó pasando. Mala postura, ¿sí? Le simplificamos las cosas también tirando quite, ¿sí? Fíjense que la postura está totalmente erguida, no está agazapada esperando que la bocha venga, y encima le tiramos un quite y le pegan el pie. Perdemos la bocha, otra vez, ¿sí? ¿Vieron con qué poca habilidad nos elude a la jugadora? ¿Sí? Fíjense que no es demasiado lo que hace, pero solamente por estar con una mala postura, por estar con los dos pies paralelos, ¿sí? Nos levanta un poquitito la bocha y nos termina haciendo el gol. Bueno, esto es lo mismo que les decía antes con respecto más al sistema defensivo, de cerrar primero el centro y dejar que vayan por fuera y no irnos a cubrir la parte de afuera y que nos entre la bocha por el medio del área. Estas son formas de marcar dentro del área, que lo veremos más adelante, ¿sí? Nosotros, esta jugada, lo que yo le estoy marcando es que esta jugadora que está marcando a esta jugadora, en vez de estar de acá, tendría que estar acá donde está este conito blanco, ¿sí? Para evitar que nos pueda hacer ese gol a un solo toque. Bueno, esto es que involucramos a las delanteras, aunque su línea sea superada, las involucramos en la recepción, en la presión, perdón, y eso nos permite recuperar la bocha. ¿Sí? Acá claramente la enfrentamos
las llevamos a tomar una decisión y las presionamos. ¿Sí? La delantera viene a presionar a la defensora, la enfrenta, ¿sí? La lleva y le termina quitando la bocha en la toma de decisión. Y en definitiva es un gol que la delantera solo presionando hizo que su compañera pueda hacer el gol. Bien, tuvimos la paciencia de llevar la bocha de un lado al otro, ¿sí? Luego del pase del volante central, presionamos para poder recuperar la pelota. Bien, este es un análisis de lo que fue este partido del juego sin bocha, ¿sí? Y después pasamos a otro más relacionado con todas las defensas o con todas las cosas que hacemos defensivo, que obviamente las vamos a ver más adelante, pero había muchas que están relacionadas con esto que yo les decía antes de posturas, del concepto defensivo, del enfrentar, del tener paciencia, de presionar con dos, perdón, de presionar con dos manos, ¿sí? Fíjense, la primer jugadora, ahí siguen. Nada, esto para qué hacemos bajar a un volante a marcar si la defensora está marcando a esa jugadora. Sí, pero fíjense la paciencia que tiene esta jugadora de no salir a quitar la bocha y la está enfrentando y la va dejando y la va llevando. Sí, ahí hay momento de quite, recuperación, eso es bueno. Bueno, un pase largo que no habíamos anticipado, esto sí fue un error, que en el otro partido lo habíamos hecho muy bien, acá fue un error. Y yo tengo una lógica que digo que cada vez que nosotros nos equivocamos nos hacen goles. Y no podemos hacer lo mismo. Sí, acá somos muchas más para defender, no le deberíamos dejar que saque la bocha hacia otro lado. Era una sola del equipo blanco contra 5 jugadoras nuestras. No le tenemos que permitir que haga eso y que salgan de esa presión. Nada, son conceptos que los vamos a ir viendo mucho más adelante, pero bueno, que me pareció que estaba bueno también charlarlos un poquitito hoy, ya que hablamos con respecto a posturas y a quites, me parece que también estaba bueno. Sí, otra vez, posturas ahí, esa postura no era del todo buena, fíjense que hasta después incluso le cuesta, cómo va, iba con una sola mano, iba con el palo en la cintura, que es algo que les cuesta mucho a nuestras jugadoras y a nuestros jugadores. Eh, el dejar de tener el palo en la cintura, ¿no? Como que estamos mucho momento con el palo en la cintura y no considero que sea algo que esté muy bueno. Nos queda este poquito del video. Después les voy a mostrar esos algoritmos que me tiraron hoy, sí, hoy o ayer, no me acuerdo, un par de videitos de defensas, ¿sí? Como para trabajar también en Instagram. Después les muestro lo del trabajo práctico que nos queda. Bueno, nada, esto es concepto de hoy se juega mucho el paso y voy, y si no lo perseguimos, nos termina rompiendo. Si se quedó allá parada, no persiguió a su jugador y nos terminó rompiendo. Nos quedó el líbero fuera de la jugada, acá nos quedamos mirando y se nos fue la marca. Bien. Bueno, entonces, a ver, un segundito, antes de ir al trabajo práctico, voy a salir un cachito de ahí, les voy a mostrar estos dos videitos. Fíjense este ejercicio de Instagram
¿sí? Es un 3 contra uno del seleccionado de Holanda entrenando la parte defensiva. Fíjense cómo festeja esa jugadora, ¿sí? Que es la que está dentro del cuadrado, eh, con la paciencia que estuvo trabajando, ¿sí? Antes de... Vamos de nuevo. ¿Sí? 3 contra uno, trabajar sobre esas posturas, ¿no? Sobre la parte defensiva, sobre el no tratar, no querer quitar y recuperar la bocha siempre y esperar a que, ¡pum!, se equivoquen. Son 3 contra uno. ¿Quiénes se equivocó? Las que eran tres. Así que me parece que esa parte a nivel del juego y la paciencia defensiva es fundamental, ¿sí? Y es un ejercicio bien sencillo y como les decía y se lo mostraba la vez pasada, todos los equipos, por más que sean del más alto nivel, lo hacen. Y este es otro que vi hoy, cómo trabajan ahí la parte del jab, ¿sí? El tema de ir y volver a agarrar el palo en dos manos, ir, ¿sí? Y volver, el trabajo del jab, ¿sí? Primero solamente con la bocha quieta, después haciéndolo quizás con los jugadores en movimiento, haciéndolo cuando hacen dribbling. Sí, que también, nada, es importante. Eh, y creo que está bueno. Eso de vuelta, ¿no? Bueno, bien. Volvemos al trabajo práctico. Bien, entonces, el trabajo práctico para la próxima clase, ¿sí? Nada, resolver estas preguntas, como siempre, que son preguntas bien sencillas, están bien relacionadas con lo que estuvimos viendo hoy, no tienen nada de complicado. Ya en algún momento se lo voy a complicar un poquitito, para así también empezamos a intercambiar más opiniones y bueno, y en definitiva podemos ir alimentándonos un poco todos, ¿no? Eh, bueno, la primera pregunta es por qué decimos que en el hockey actual no conviene tanto canalizar al rival para luego efectuar el quite corredizo, que estos van a tener que hacer un poco de memoria, ¿sí? Lo estuve hablando ahí cuando mostré la foto del quite corredizo con el jugador contrario que le levanta la pelota y les puse el signo de pregunta. Y la segunda es qué ventajas nos da tener buenas posturas. Trabajito práctico este, bueno, me lo pasan acá a la página del profesor Germán Orozco, @natatioargentina.com. Ahí me van contestando esas preguntitas, como siempre, ¿sí? Nuevamente ha sido un placer para mí poder brindarles esta charla, que como les digo siempre lo hago con mucha pasión, mucho entusiasmo y deseo que puedan seguir aprendiendo y que en realidad todos aprendamos de todos los que estamos acá. Así que nada, disfrútenlo. Le mando un abrazo gigante a todos y nos estamos viendo.